Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor Calderón, estudiante de UNAD en el curso de Antropología. Hoy quiero presentarles con ustedes mi concepto sobre antropología. Cultura, un concepto antropológico. La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Continuamos. La cultura en un ámbito de la antropología. La cultura es, para mí, y dentro de los textos que hemos venido desarrollando, es un factor muy importante para la antropología, porque considero de que la cultura está encerrada dentro de la antropología. La antropología estudia la parte de la cultura de las poblaciones o de los seres humanos, pero también estudia la parte física o biológica, la evolución, el origen y la adaptación de los pueblos humanos. La cultura le ayuda a la antropología a poder realizar una evaluación más cercana de la población que está estudiando. Cultura, un concepto central para la antropología. ¿Por qué es importante la cultura para la antropología? Porque considero de que es parte vital para el desarrollo del estudio de la antropología como tal. Porque la cultura es algo que viene dentro de nosotros, pero no es condicionado físicamente. Es más condicionado por nuestra tradición, por el lugar donde nacemos, por todo lo que ha sido la evolución de nuestro pueblo o de nuestra gente. Antes de todo viene de nuestros antepasados y continuará hasta mucho después de que nosotros hayamos dejado de existir. ¿Cómo lo veo yo? Que va a ir mutando y va a ir cambiando dependiendo de cómo las otras culturas tienen influencia sobre la de nosotros. Pero para mí, al entender la cultura de un pueblo, usted encuentra la forma de manera individual a entender al habitante de esa cultura o a la persona que refiere a esa cultura. La cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Bueno, los enfoques van desde el enfoque evolucionista, difuncionista, el particularismo, la funcionalista, la estructuralista y el interpretativo. Según Martínez y Ojeda, que estaba dentro del libro de texto que teníamos nosotros para estudiar, nos habla que la antropología, entre las páginas 5 y 11, se manejan dos grupos. Me baso mucho en la idea de estos dos grupos, porque uno es el materialista y otro es el mentalista. Los materialistas basan su concepto en el comportamiento observado y en los objetos o materiales que facilitan la adaptación del grupo al entorno. Todo va de encuentro al entorno. La cultura nace del entorno en donde se desarrolla, ¿sí? No va a haber un pueblo que tenga una cultura de andar, digamos, en cierta época del año ligeros de ropa si viven en el polo sur o en el polo norte, porque el entorno no les permite llegar a ese ámbito cultural de la cultura de una tribu, digamos, en la parte del trópico. El mentalista ya considera es el cómo de las cosas, ¿sí? El cómo la elaboración de los objetos, el cómo la adaptabilidad, el cómo las normas dadas de comportamiento y la fabricación de los materiales que tienen. Una apreciación mía sería, el materialista trabaja el hardware y el mentalista trabaja el software, pero todos son integrados y funcionan en el computador. Entonces, algo así como para asemejarlo, yo lo diría desde esa perspectiva. La diferencia entre cultura y sociedad. Es muy interesante el tema de la diferencia entre cultura y sociedad, porque hasta antes de este curso yo consideraba que la sociedad era igual a una cultura o una sociedad, pero no. Porque las sociedades están integradas por varias personas de varias culturas, no necesariamente tienen que ser de una cultura específica. En cambio, cultura ya encierra lo que hemos venido hablando, encierra todo lo que es el comportamiento, la tarea de la religión de un pueblo específico, que se centran bajo unas líneas, que sí son permisivos, no es que sea estricto, pero sí va. Y una sociedad ya digamos que vienen a ser regidas la sociedad colombiana. ¿Qué nos une a nosotros? Somos multiculturales, hay varias culturas, pero nos une que pertenecemos al país Colombia, o sea, una región geográfica nos identifica. Las definiciones de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. La enculturación es el aprendizaje consciente o inconsciente de los conocimientos sociales y modos de comportamiento por parte de los jóvenes, dados por los más adultos. Digamos que la enculturación es el usted untarse de cultura, como vulgarmente podría decirse, ¿sí? Teniendo en cuenta de que uno al relacionarse con personas que vienen de otros lugares, que tienen otro tipo de cultura, o puede ser nuestra misma cultura, pero ha mutado o ha diferenciado en ciertos aspectos, entonces ahí uno va sucediendo la enculturación.
consciente o inconscientemente uno viene adaptando ciertas costumbres o ciertas cualidades de esa persona que viene a visitarnos, y entonces así sucede el proceso de enculturación. El relativismo cultural se enmarca dentro de las conciencias entre las culturas. Nos hablaban del bien y del mal, es algo que definitivamente cualquier cultura del mundo la tiene y la tiene clara. Es una manera de poder uno asemejarse a otras culturas del mundo. O sea, uno sabe que si le golpea a alguien es algo que está mal hecho, ¿sí? Pero hay culturas que tienen sus diferencias. Pero el relativismo significa que por lo general todos venimos, o todo tiende a tener que la humanidad y el ser humano viene siendo un ser consciente donde ha definido ciertos parámetros que son claros para definir cualquier tipo de cultura. Y el etnocentrismo pues es lo que yo creo que como colombianos más de uno de nosotros sufre. Siempre nuestra cultura va a ser la mejor con respecto a cualquier otra, o la cultura que creemos tener, porque la verdad es que tenemos demasiado bombardeo con la globalización, hay mucho bombardeo de información, hay mucha intervención de muchas y distintas culturas, lo cual es a veces uno siente que uno como joven está perdiendo la identificación que tiene como cultura colombiana o como colombiano, o en este caso personal como el Yopita, ¿sí? Entonces es eso, estas definiciones nos ayudan como a ver esas cualidades que se vienen dando dentro de cada una de las culturas, ¿sí? Aquí están las referencias. Muchas gracias, muy amable, y espero que les haya servido el video y les guste mucho. Gracias.